Y hoy estamos empezando el año y una de las cosas que yo siempre encuentro en mi vida y en muchas personas es que empezamos el año con todo el ímpetu, pero no sabemos hacia dónde apuntar. Entonces pensamos en muchas cosas buenas que no tienen como cohesión, que es como apuntarle a muchas cosas buenas, a ver a cuál le pego para tener un sentido para vivir en este año. Y yo creo que todos nosotros hemos sufrido o vivido esta desorientación de saber que tengo que llegar a un lugar, de saber que tengo que hacer algo con mi vida, pero no saber ni cómo llegar, ni si eso realmente vale la pena alcanzarlo. Y muchas veces vivimos la vida y la crisis de la mediana edad. Yo tengo un profesor que tiene unos 70 años y él nos decía: ustedes están muy jóvenes, pero les voy a decir en resumen qué es la crisis de la mediana edad. Hay varias crisis en la vida. Ser adolescente es difícil. Es difícil. Ser joven adulto es su propia crisis. Ser de 45 a 50 años, esa es otra crisis, la famosa crisis de la mediana edad. Es como que uno está constantemente enfrentando una crisis respecto a la edad que uno tiene. Y él decía: la crisis de la mediana edad es darme cuenta que estoy viviendo la vida de alguien más y no saber quién soy. Y yo quedé frío y hasta el día de hoy estoy masticando eso porque es increíble uno ir por la vida y saber que tiene que avanzar, enfrentarse a mil situaciones y decisiones que uno tiene que tomar que van a formar el tipo de persona que uno se va a convertir y no saber qué hacer. Y yo no sé si usted se encuentra en eso hoy, pero todos estamos en sus marcas, listos fuera del año. De pronto el año para algunos ya empezó con todo el ímpetu y ya recibió su primera mala noticia del año y viene acá a procesar esa mala noticia, o de pronto recibió una excelente noticia, o de pronto está todavía como en la catapulta listo para ser lanzado. Y cualquiera que sea su situación, todos necesitamos dirección. Todos necesitamos saber dónde queremos llegar y cómo llegar a ese lugar. Y todo lo que nosotros hacemos aporta o nos desvía de esa gran meta. Y la Biblia tiene todo un género de literatura. Dentro de la Biblia hay 66 libros. Pero dentro de la Biblia hay géneros de literatura. Es una misma historia contada de diferentes maneras. Y una gran parte o una buena porción de la Biblia es literatura de sabiduría. Y la literatura de sabiduría son básicamente consejos prácticos para la vida cotidiana a la luz de Dios. Eso es la literatura de sabiduría. ¿Qué libros la componen? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Santiago está escrito de esa manera. ¿Cómo se ve la vida bien vivida a la luz de lo que Jesús logró? El libro de Proverbios es una serie de consejos y muchos están basados en el sentido común. Son consejos prácticos, pero también acá hay una paradoja. La paradoja es que para poder aplicar la sabiduría del libro de Proverbios, del libro de Santiago, del libro de Eclesiastés, que enfrenta con preguntas muy difíciles, del libro de Job, que se enfrenta de cara al problema del sufrimiento, para poder entender los consejos de sentido común de la Biblia, de sabiduría, se requiere sabiduría. He ahí el dilema. ¿Cómo adquiero sabiduría? La buena noticia es que la Biblia nos da el fundamento de toda la sabiduría. La sabiduría es poder elegir el mejor curso de acción para llegar a un objetivo que vale la pena llegar. Eso es la sabiduría. Poder decidir entre A o B cuál es el mejor para poder llegar a un destino. Y el problema es que cuando yo quiero hacer mi propio destino sin darme cuenta, llego a la crisis de la mediana edad porque estoy construyendo de pronto una noble mentira. Algo que se ve atractivo a la gente, pero que se pierde cuando yo ya no estoy. De pronto uno puede hablar de la palabra legado y muchas personas, una de las cosas que me preguntaron este año es: ¿qué legado quieres dejar? Y en esa palabra uno la puede responder
egocéntricamente, como todos por naturaleza vivimos, todos queremos dejar una estatua de nosotros cuando nos muramos. Sea la estatua dinero, sea la estatua propiedades, sea la estatua una buena memoria, sea la estatua yo luché por la paz. No son cosas en sí malas, pero cuando se convierten en un fin son frágiles y vacías. Y toda la literatura, cuando uno lee la literatura de sabiduría en la Biblia, todo está fundamentado en un principio básico que le da dirección a todo lo demás. Son 3 palabras que fundamentan mi vida para enfrentar la incertidumbre cuando no sé qué hacer. Porque le voy a ser honesto, antes de decirle las 3 palabras. Yo sé que están pensando, diga las 3 palabras, un momento, ya voy para allá. Pero yo no sé si ustedes han enfrentado lo que a mí y a mi esposa nos pasa con frecuencia. Le puse un nombre y todo, es una ciencia. Parálisis por indecisión crónica. Tengo 2 opciones, tengo 3 opciones. Las 3 opciones son buenas, no sé cuál escoger. ¿Qué hago? Necesito sabiduría. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? El libro de Proverbios empieza en el versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 7. Del 1 al 6 es ¿para qué es el libro de Proverbios? Para alcanzar sabiduría, saber qué hacer. Pero para saber qué hacer o cómo reaccionar o cuál es la meta, uno tiene que tener sabiduría. Pero el principio de la sabiduría es temor de Dios. Si yo quiero dirección para el nuevo año, necesito cultivar y crecer en lo que significa el temor a Dios. Y es un concepto que la mayoría de los que estamos acá ha escuchado antes. Pero hoy vamos a ir un poquito más a diferentes lugares de la palabra para entender qué es lo que quiere decir el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, cuando dice el principio de la sabiduría. Y en el original es interesante porque dice el principio del conocimiento es el temor al Señor. Los tontos o los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Note, 3 palabras claves: conocimiento, sabiduría, instrucción. Hoy vamos a hablar qué pasa cuando no hay temor a Dios, qué es el temor a Dios y cómo cultivar el temor a Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué es importante el temor a Dios? Primero, porque donde no hay temor a Dios, no hay dirección para la vida. Donde no hay temor a Dios, yo me tengo que inventar la dirección para mi vida. Porque donde no hay temor a Dios, ¿qué hay? La Biblia lo llama estupidez. El contraste en Proverbios es entre el sabio y diferentes tipos de necio. Y hay un tipo de necio que es el que menosprecia aquello que le puede ayudar a redireccionar la vida porque cree que sabe más. El peor tipo de necio es el que se cree sabio. Pero mire acá lo que nos está diciendo Proverbios. Proverbios nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y si el principio de la sabiduría es temer a Dios, la falta de temor a Dios es incapacidad para seguir un camino para mi bien y para la gloria de Dios. ¿Cuál es la alternativa a eso? ¿Cuál es la alternativa al temor a Dios? Entonces, lo primero es, donde no hay temor a Dios, no hay dirección, y el que no teme a Dios es un tarado, según la Biblia. Y todos nosotros por naturaleza tendemos a la taradez, otros en un nivel mayor que otros. Pero todos nosotros tenemos este déficit. Y creemos que el déficit se suple con acumulación de información. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos muchas veces lo que los necios hacen: desprecian, menosprecian, se burlan, toman en poco 2 cosas claves. 1, la capacidad de distinguir. ¿Por qué? Porque hay un desinterés.
El necio no está interesado sino en vivir el presente y no le importa la catástrofe que sus decisiones hoy están causando para sí mismo mañana. Pero ¿cómo lo vemos en el día a día hoy? ¿Usted ha pensado en el efecto? Y yo sé que sí lo ha pensado porque 2 de 3 prédicas mencionan esto. El efecto de las redes sociales en nuestra mente. ¿Por qué todos nosotros tendemos a pasar más tiempo del que deberíamos en el celular? Y no es algo que afecta solamente a los jóvenes, puede ser predominantemente joven, pero yo he visto señores y señoras adultos, grandes, 60, 70 años, adictos a WhatsApp. Y yo detesto WhatsApp, yo digo, ¿pero qué hay en WhatsApp? Mi Facebook, gracias a Dios, lo hackeó un turco hace como unos 10 años y nunca pude volver a acceder a Facebook. Me enteré porque había una foto de un señor musculoso sin camiseta, entonces todo el mundo sabía que no era yo. Y nunca volví a abrir Facebook, pero me enteré que Facebook es la adicción de las personas no jóvenes. Los jóvenes tienen otro tipo de redes ocultas, porque es que hay niveles en esto, pero ¿por qué es tan adictivo? ¿Por qué una persona estaría adicta a enviar mensajes a las 6 de la mañana diciendo, resplandece hoy el día? Mira la luz, mira arriba, eres hermoso, no dejes que las... Sí, señora, ya. ¿Por qué nos volvemos adictos a consumir? Porque es gratificación instantánea. Pero ¿cuál es el efecto? Nadie, el otro día yo estaba pensando en mí mismo, yo decía, estaba mirando una red social, no me acuerdo, Instagram, y en un momento de lucidez pausé y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy en un limbo, porque no estoy presente en la foto que estoy viendo, pero tampoco estoy presente para la gente que está alrededor mío. Es una manera de estar ausente de todo, de escapar a medida que me da poquitas dosis de dopamina, mientras me vuelve cada vez más esclavo. Y mi personalidad y mis gustos empiezan a parecer a lo que veo. Y entonces el necio, ¿qué tiene que ver con esto? Que el necio solamente piensa en el ahora porque menosprecia el impacto que sus decisiones tienen mañana. Cuando yo menosprecio el impacto que mis decisiones tienen hoy, es porque me he convertido en un esclavo de la inmediatez. Y va a llegar un punto donde usted va a mirar atrás y Dios no lo quiera, va a decir como el autor de Eclesiastés, qué vacío. ¿Cuánto tiempo perdí convirtiéndome en una persona que no soy para agradar a gente que al final del día no le importaba? Esa es la tragedia de la falta de dirección. Pero también está el que menosprecia la instrucción, que es un tipo de orgullo que me estrello con lo mismo una y otra vez y me rehúso a humillarme y a reconocer que necesito ayuda, y más bien lo que hago es, como Adán y Eva, cubrirme con hojas de autojustificación y victimización. Y todos somos malos porque alguien me hizo algo malo, pero nadie en sus propias fuerzas puede reconocer que hace lo malo porque le gusta hacer lo malo. Y entonces socialmente, ¿cómo se ve eso? Queremos cambiar las reglas del juego y decimos, vamos a inventarnos nuestra propia moralidad. ¿Y qué causa eso? Caos. Absoluto caos. Rupturas profundas relacionales. Entonces, el necio es un tipo de persona. Y en cierto sentido, todos nosotros tendemos a ser el necio. Una persona en Dios, ¿cómo es que tiende también a la necedad? ¿Cómo se ve la necedad en práctica? La necedad en práctica es miedo de Dios, es un miedo repulsivo. Hay una diferencia entre el temor a Dios. A mí me gusta que nosotros tengamos esa distinción entre miedo y temor. El miedo a Dios es un miedo repulsivo
que me causa a huir de Dios para proteger el pecado que me he acostumbrado a cultivar, porque ese pecado que me he acostumbrado a cultivar es ahora mi Dios. Y me consume y me drena y me desgasta, pero ahí está. Entonces de nada sirve que nosotros hagamos resoluciones de año nuevo si el fundamento de nuestra vida es el mismo, porque vamos a volver al vómito. Como el perro vuelve al vómito, así el tonto vuelve a su pecado. Todos hemos sido tontos. Pero necesitamos un fundamento firme que nos dé el poder de salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo sé que estamos en un círculo vicioso? Porque todos los años repetimos las mismas resoluciones de año. De hecho, hay un top 5. ¿Quiere que se lo lea? Ninguno es malo, todos son buenos. Pero es como tratar de disparar al viento y tratar de pegarle a algo, a ver a qué le pego. Número 1, hacer ejercicio. Muy bueno. ¿Es malo? No, es bueno. Pero ¿por qué el gimnasio en marzo está vacío? De hecho, usted sabía que el negocio de los gimnasios, yo cuando leí esto dije, claro, tiene todo el sentido. El gimnasio básicamente está apostando a que usted no va a durar. Y así han hecho muchísimo dinero. ¿Por qué hay un gimnasio en cada centro comercial? Porque ellos conocen la psiquis humana, saben que uno no va a durar. Porque uno le apunta mucho y le pega a nada, y cuando le pega algo resulta que no era lo que quería y es una frustración constante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los gimnasios? El modelo de negocios es muy inteligente. Imagínense todas las suscripciones que tiene un gimnasio si toda la gente fuera el mismo día. Colapsan, pero ellos saben que no van a colapsar. ¿Por qué? Porque usted todavía está pagando una mensualidad que no usa. Bueno, usted no. ¿Alguien más? Y tiene esos 700, 800 pesos ahí. No, yo voy a en vez de decir voy a usar la membresía. No, ya es tiempo de cancelar eso. Yo no voy a malgastar el dinero. Otra resolución, perder peso y hacer dieta, primo hermano. Comer saludable. Ajá, ¿pero qué es eso? No, voy a ir al nutriólogo una vez. Me dio una receta, no volví nunca. El día de hacer trampa, porque hay un día donde uno puede comer lo que sea a veces en algunas dietas, se vuelve de lunes a viernes y la dieta de pronto el domingo en la tarde. Aprender algo nuevo. Bueno, está bien, pero ¿para qué? No, es que quiero aprender inglés. Y el Duolingo, a mí me da risa que el Duolingo va desfigurándosele la cara al Duolingo a medida que uno no lo usa. El mío ya está roto. Yo quise aprender alemán en Duolingo y no duré 2 días. Aprendí la pome, que es italiano. En fin. Viajar a nuevos lugares. ¿Quién quiere viajar? Muy bien. Adquirir un nuevo hobby. ¿Sí o no? Es como, ¿pero a qué voy con esto? La falta de dirección es la fórmula segura para la amargura. Y si yo estoy amargado, si no tengo la capacidad de dar gracias, no es porque, si no tengo temor a Dios, entonces ¿qué hay? Hay temor a algo. Y uno puede usar aún el caminar de fe para tapar y para esconderse del Dios de la fe. ¿Cómo? Cuando usted ve que su vida es un desastre y quiere arreglarla por sus propios medios, en vez de correr al Dios que todo ya lo sabe, usted está cometiendo el mismo, y estamos cometiendo el mismo error que Adán y Eva cometieron cuando pecaron. Porque ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Y por qué lo hicieron? Note, Génesis 3, versículo 10 es muy claro. No sé si me lo pueden poner acá también a mí. Dice, Adán respondió: te oí en el huerto. ¿A qué estaba respondiendo Adán? A la pregunta de Dios: ¿dónde estás y qué estás haciendo aquí? Él comió junto con su esposa del fruto prohibido y lo primero que hicieron fue esto: oyeron la voz de Dios y les dio miedo, no temor de Dios, les dio miedo de Dios. ¿Por qué? Porque la razón por la que ellos pecaron es la misma razón por la que actuaron así. Porque sabían del poder de Dios, pero dudaron. Negaron la bondad de Dios. Y ese es el peligro del creyente
Nosotros cuando caminamos en el Señor siempre vamos a tender a cierto grado de incredulidad, sobre todo cuando una noticia inesperada nos pega o cuando una aflicción viene a nuestra vida. Es fácil saber que Dios es soberano, pero ¿cuánto necesito predicarle a mi alma? Él también es bueno. Pero él no creía eso, por lo menos no en este punto, hasta que Dios lo encontró en su desastre y lo vistió. Tuve miedo. ¿Y qué causó el miedo? Que vio su propia vulnerabilidad, estaba desnudo. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué hace el miedo? Hace que yo me esconda de la única oportunidad que tengo para la restauración, que es Dios. ¿Y cómo más tapo mi vida? Lo tapo justificando lo que hago y forzando lo que hago. No, es que yo quiero esta relación y voy a encontrar 30,000 razones por las que yo debo tener esta relación, aunque en el fondo sé que no debería entrar en esa relación. Porque nuestro miedo es que Dios nos quite aquello que verdaderamente adoramos. Eso es idolatría. Y eso es autodestrucción. Eso es estupidez. Y todos necesitamos ayuda para superarla. Ahora, si la sabiduría no es adquirir conocimiento o acumular conocimiento o acumular información, ¿qué es el conocimiento? El principio y la fuente de la sabiduría es relacional antes que cognitivo. Es decir, el principio de la sabiduría está en una relación con Dios antes de la acumulación de información. ¿Ok? Ustedes no vienen y yo no predico acá simplemente para que nuestro cerebro diga A, B, C, D, E. Uy, no es el abecedario. Necesito más información. No, yo vengo acá es para conocer a alguien. Cuando usted escucha a un predicador, no es una actitud pasiva. Juntos, ¿qué estamos haciendo? Anhelando ver a Jesús. Y el temor a Dios como fundamento de la sabiduría es, primero, mi relación con Dios es lo que determina cómo proceso todo lo que pasa alrededor mío. Cómo proceso este instante yo sentado escuchando a alguien predicar. Cómo yo como predicador proceso mi predicación está fundamentado en cómo me relaciono yo con Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ha hecho en mí? ¿Y qué es lo que eso significa para la cotidianidad? Entonces, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es una respuesta del pueblo de Dios a la gracia de la revelación de Dios. Entonces, sin temor a Dios no hay dirección, pero la dirección empieza en una relación apropiada con Dios. Y una relación apropiada con Dios empieza con una respuesta a lo que Él ha revelado. Y Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a su vida y a mi vida. Y el temor a Dios es un regalo de la gracia de Dios para vivir según Dios. El temor a Dios es lo que pasa cuando alguien realmente conoce a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Porque hay gente en el primer siglo que veía a Jesús y lo veía como un carpintero nazareo con discursos proféticos, y había otros que lo veían como enviado del diablo, y habían otros que se arrodillaban a él diciéndole: tú eres mi Señor y mi Salvador, como espero que sea nuestro caso hoy. Porque el temor a Dios es la gracia de ver a Dios por quien Él es a través de Jesús. Y responder acordemente. Responder de acuerdo a lo que he visto. ¿Y qué es lo que una persona ve? Cuando uno ve el récord bíblico, cuando uno ve el mundo creado, cuando uno ve la complejidad de lo que significa existir, uno dice: ¿qué clase de Dios es este Dios? Y por eso
es que Cristo vino al mundo para decirnos qué clase de Dios es este Dios. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, empieza por una única puerta, que es Cristo, Dios hecho hombre. La condescendencia o la humildad más grande del mundo es que el Dios que no necesita de su creación entró en el caos de su creación para redimirnos de nuestra rebelión, de nuestra desorientación crónica, de nuestra incapacidad de entender qué es lo bueno, porque nos acostumbramos a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Él entra en la historia y se presenta. La segunda persona de la Trinidad nos refleja que Dios es un Padre para todo aquel que se refugia en el Hijo, por el poder de su Espíritu. Eso es asombroso. ¿Quién es la persona de Jesús? Acabamos de cantar acerca de una escena en el bautismo de Jesús, donde Jesús ve los cielos abiertos, el Espíritu descender como paloma. No es que el Espíritu se convierte como paloma, sino que se veía como paloma sobre Jesús, y el Padre declara: este es mi Hijo amado. ¿Por qué eso es tan crucial? Dos razones. Primero, porque el Padre está validando la identidad del Hijo. Y dos, porque esa era la expectativa de Israel desde miles de años atrás. En el Salmo 110 se promete que el Hijo de Dios, que en esa época el Hijo de Dios se le llamaba en la cultura del antiguo Medio Oriente, el Hijo de Dios era el rey del pueblo, y David es como un tipo de Hijo de Dios, pero el cumplimiento de ese título es Cristo. Por eso cuando alguien ve a Cristo por quien Él es el rey del universo y cae postrado. Pero ¿cómo es que Cristo nos muestra que Él es quien es? ¿Qué hizo Cristo en su vida? Él vivió para morir en la cruz. ¿Y qué es lo que nos muestra la cruz? Que Dios es justo y no tiene por limpio al culpable. Entonces castigó en su propio Hijo la condenación que era suya y era mía por nuestra rebelión. Eso es la cosa más loca, porque ayer estaba estudiando un poquito y viendo un doctor en filosofía en Nuevo Testamento, es decir, un historiador que se dedica a estudiar los manuscritos del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que él decía es, en su estudio de las religiones, cuando uno ve el budismo, el hinduismo, tienen muchas subcategorías, pero la filosofía fundamental es el karma, en algunas de ellas, que es retribución, es justicia. Pero no hay lugar para la gracia. Y él decía, cuando uno ve el Islam, Dios puede perdonar, pero no hay justicia porque perdona arbitrariamente. ¿Dónde se une la justicia y la misericordia? ¿Por qué es que Dios puede perdonar mis pecados? Porque cada vez que alguien perdona, asume el costo. Él asumió el costo de su rebelión. Usted respira y yo respiro un aire que no nos pertenece. Nos encanta pensar que nos pertenece, pero no. ¿Cómo sé que no nos pertenece? Porque 10 de 10 personas mueren, dice la estadística. Y no nos gusta pensar en nuestra vulnerabilidad y necesidad de que el que sustenta la vida sostenga nuestro diario vivir, porque eso requiere admitir que yo no soy Dios. El temor de Dios fundamentalmente es reconocer a Dios como Dios y reconocerme a mí como su creación. Una de las confesiones más importantes que yo me hago a diario es: Él es Dios y yo no, y eso es bueno. Porque yo no sé qué va a pasar mañana y usted tampoco. ¿Y cómo sé que la resurrección aplica, que la crucifixión aplica a mí hoy? Ahí les di la respuesta: por la resurrección. Ese hecho histórico significa que hoy Jesús está a la diestra del Padre y su Espíritu en su iglesia, haciendo ¿qué? Habilitándonos para vivir una vida buena.
no cómoda, pero que vale la pena vivirse. ¿Qué es lo que hace estar en el Señor? Básicamente, esta es la diferencia. Una persona, y voy a repetir esto constantemente, usted puede pensar que su trabajo es insignificante, puede querer y tener ambiciones de grandeza según el mundo, pero yo le invito a que hoy, al principio del año, haga una pausa y piense cuán precioso es a los ojos de Dios el sudor del trabajo honrado de sus hijos. No hay trabajo muy insignificante del cual el Señor no se agrade como una ofrenda grata cuando es hecha por un hijo, como una ofrenda de adoración al Dios que me habilita para hacer. Entonces, levantar un papel del piso se convierte en un acto de adoración y tiene un valor eterno en el Señor, pero construir un imperio de muchos billones de dólares sigue siendo vacío cuando alguien no está en el Señor. Y yo he tenido el privilegio de conocer discípulos genuinos del Señor que están en posiciones muy importantes, pero la razón por la que se hacen confiables es porque esa ambición no los domina. Los domina este pensamiento. Tanto al que tiene que recoger el papel como el que tiene que controlar una multinacional de billones de dólares al año, el pensamiento es este: ¿cómo puedo ser un discípulo del Dios que me salvó en esto que Él me puso a hacer hoy? Eso es temor de Dios en práctica. Pero ¿qué es lo que nos hace falta para cultivar? ¿Cómo se ve el temor de Dios en práctica? Y con esto acabo. 3 cosas. Y quiero que cuando nos veamos enfrentados a situaciones difíciles este año, volvamos a estas 3 cosas constantemente. Porque yo no le voy a dar una solución. ¿Qué decidir? No es mi trabajo. ¿Qué es lo que usted tiene que decidir? No es mi trabajo decirlo, es su trabajo hacerlo. Pero no en nuestras fuerzas. Entonces yo me encuentro en una encrucijada en el camino. ¿Y qué tengo que cultivar antes de tomar una decisión? Si voy al lado A o lado B, derecha o izquierda. Temor a Dios. ¿Cómo? Asombro, devoción y sumisión. Esas 3 palabras. ¿Qué es el asombro? El asombro me da perspectiva porque es decir lo que el salmista confesó en su momento de ansiedad. El Salmo 139 es un buen salmo si usted está viviendo un momento difícil, para recordar qué es lo que Dios hace, aunque yo no lo sienta, en medio de una circunstancia confusa. Ustedes han leído el Salmo 139 o por lo menos lo han escuchado, a menos que nunca hayan leído la Biblia, o venido a la iglesia antes, pero estoy seguro que algo de esto les va a sonar familiar, pero es tan necesario. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Note, este es el asombro. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos conoces mis pensamientos. Usted puede estar lejos de Dios en su corazón y Él sabe lo que está pasando en medio de su frialdad. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has rodeado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Mastique eso un segundo. Nosotros no somos el protagonista de nuestra historia. Es Él. Él nos incluyó en su historia. Muchas veces yo me sentaba en la iglesia a pensar cómo este mensaje es relevante para mí, cómo la Biblia es relevante para mi cotidianidad. Ahora, ¿sabe cómo pienso? Por la maravilla. Una de las cosas y la razón fundamental. Alguien me preguntaba, ¿por qué estudias lo que estudias? Porque llevas 10 años estudiando la Biblia. Una cosa, asombra. Dios es más grande de lo que yo imaginaba.
Y entonces cuando me siento a leer la Biblia, no porque no sea relevante para la cotidianidad, claro que lo es, pero mi pregunta fundamental no es esto cómo es relevante para mí, es más bien cómo yo soy relevante para lo que Dios está haciendo. Cómo mi vida se conforma a lo que leo acá. Y hay veces donde hay gente que dice es que Dios no me habla. Y yo a veces quiero completarle la frase, lo que quiero escuchar. Lo que quiero escuchar. Es que necesito que me hable sobre esto y no me habla. Lo que quiero escuchar. ¿Y sabe por qué? Porque primero me lo predico a mí. En el caminar cristiano va a haber un momento que todo cristiano pasa una o varias veces. Que los cristianos de antaño, un tipo que se llama Juan de la Cruz del siglo XVI, le llamó la noche oscura del alma. Es el momento donde Dios usa nuestro sentido de ausencia de Dios para madurarnos en nuestra confianza en Dios. ¿Cómo funciona eso? Hay momentos en el caminar cristiano que para madurarnos, para hacernos entender que esto de verdad es, que no es una imaginación, hay momentos donde usted y yo no vamos a sentir a Dios. Pero la realidad objetiva es que Él está ahí. Y yo puedo esperar en Él, no porque yo tenga la fuerza para esperar en Él, sino porque Él tiene la fuerza para sostenerme cuando no lo siento. Y entonces cuando voy a la oración, a veces simplemente me callo y me sumerjo en la palabra, porque Él es asombroso. Y estudiar la palabra la ha convertido como cuando uno va en un avión, uno ve todo a 30,000 pies. Pero es diferente cuando uno aterriza y uno ve el bosque, ¿cierto? Y a veces cuando yo no tengo nada que decirme a mí mismo es bueno. Cuando no siento nada, el temor de Dios me lleva al asombro. ¿Cómo es el asombro? Yo me siento en la Biblia como si me sentara en un precipicio, en un paisaje. Y digo, voy a ver a Jesús. Hoy no necesito otra cosa. Hoy voy a ver a Jesús. ¿Qué necesitamos para darle dirección al nuevo año? De pronto usted viene lleno de confusión, lleno de dificultades, lleno de problemas y lleno de incertidumbres y lleno de expectativa y lleno de ilusiones y lleno de pensamientos. Pero usted sabe como cuando el atardecer empieza a darle luz a todo y es una luz increíble. Yo me siento a ver a Jesús y mis problemas cobran perspectiva. Yo me he sentido muchas veces desorientado en este año que pasó. Y sé que probablemente me voy a sentir desorientado en algún punto toda mi vida, pero cuando me siento a ver quién es Dios y empiezo a ver su grandeza y su suficiencia y la complejidad y la belleza de sus obras, los problemas cobran algo que todos necesitamos para la sabiduría y es perspectiva. No es tan grande como se ve y tampoco yo soy tan grande como creía. Y este problema me sobrepasa, pero es diminuto. El dolor del cáncer nos sobrepasa a todos. El dolor de la enfermedad nos sobrepasa a todos. El dolor de la muerte nos sobrepasa a todos. Pero no al Dios que venció la muerte. Yo este semestre me vi confrontado diariamente con la fragilidad de mi salud, no porque tenga una enfermedad, gracias a Dios, grave, pero mi cuerpo no daba a veces. Necesitaba ir a ver el paisaje de la gloria de Dios en la persona de Jesús. Asombro.
que me da perspectiva. Él es grande, yo soy pequeño, mi problema es mediano, Él es suficiente. Y eso causa en mí devoción. Y la devoción es este amor causado por el asombro. El asombro de que Jesús hubiera pagado el precio por las inmundicias que yo he hecho. Y en vez de matarme y juzgarme eternamente, haya sido Él el que murió para salvarme eternamente. Eso es como pararme en las cataratas del Niágara. Yo nunca he ido, pero he visto videos enormes. ¿Usted ha escuchado el sonido de muchas aguas? ¿Ha ido a un río donde suena impetuosa el agua? ¿Cómo? Voy a tratar de hacerlo. ¿Cómo? Mal, muy mal me salió. Pero usted entiende la idea. ¿Ha estado en una tormenta eléctrica? En esa sí he estado. Hay veces donde nosotros cuando vivíamos acá estábamos en un piso 27 y con mi esposa a veces estábamos viendo algo y había una tormenta. Y a veces era tan intensa la tormenta que parábamos lo que estábamos viendo y nos sentábamos simplemente a ver los rayos. Era impresionante. Ahorita en donde vivimos a veces hay alertas de tornado, entonces no nos paramos en la ventana, nos escondemos. Pero uno en esos momentos se ve tan pequeño. Imagínese el Dios que creó la tormenta. ¿Quién puede estar de pie delante de Él? Usted no puede. Nadie puede. Por eso Jesús tuvo que ponerse en pie delante de la ira del Padre, pagando por nuestros pecados, para adoptarnos como hijos, para podernos parar al lado de la magnitud de la catarata enorme de la majestad de la gracia de Dios y deleitarnos y no ser destruidos por la gloria. Dios nos salvó para que podamos verlo a Él. Ese es el tipo de devoción que causa el temor a Dios. Y en la vida cotidiana eso se ve como sumisión constante. ¿Y la sumisión qué es? Usted no sabe y yo no sé muchas cosas, pero sí sabemos lo que Dios ha revelado en su palabra, y la sumisión es un compromiso radical de vivir en obediencia a lo que sé que el Señor quiere. Usted sabe que Dios detesta la mentira y usted ha visto, usted ha sido transformado y ha sido empoderado para vivir una vida de acuerdo a lo que es un ciudadano de un reino que no perece. Pero nos falta a veces visión, porque limitamos la visión a pequeños castillos de arena e imperios que nosotros podamos construir. Y decimos, esa es la gran visión. Eso es muy pequeño. Mire a Jesús por quien Él es. Mire a Dios y todo lo demás va a ser como un castillito de arena. Y cuando mi visión es Él, hay un compromiso radical de decir, no hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios es un compromiso radical de vivir en obediencia a Dios, complementado por un compromiso radical de depender de Él, porque nos vamos a cansar. ¿Dónde vamos a correr? ¿Cuál es nuestro refugio? Acá el salmista estaba lleno de enemigos alrededor y enemigos en su interior. ¿Qué iba a hacer? Iba a recordar, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Hay gente que pretende que porque se va y sale de la iglesia, Dios ya no lo ve. Ese no es el Dios creador de todo el universo. Jonás
Era un tipo que conocía la Torá, conocía la ley de Dios, y aún así dijo constantemente, hay un refrán en el libro, y Jonás huyó tratando de huir de la presencia de Dios. Pero Dios preparó un gran pez. O sea, básicamente Dios ya sabía lo que Jonás iba a hacer y le preparó un gran pez. Es como Jonás tratando de huir de Dios, es una imposibilidad teológica y práctica. Tal conocimiento es muy elevado para nosotros. Y cuando yo no siento a Dios, Él sigue sosteniéndome. Por eso yo puedo orar, haz tu voluntad que es buena. ¿A dónde iré? ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera hasta los cielos, allí estás tú. Si fuera a lo profundo del Seol, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, del amanecer, y habito en lo más remoto del mar, allá donde se ve el horizonte, ahí, aún ahí me guiará tu mano. Y cuando su vida está fundamentada en el temor a Dios y usted tiene la encrucijada, usted puede decir, voy a escoger A en el Señor, y si me equivoco, en su misericordia Él me va a encaminar. Eso es diferente a tentar al Señor queriendo hacer mi voluntad. No. El temor a Dios es anhelo hacer tu voluntad, y cuando no hay claridad voy a dar un paso al frente, y si tú me detienes, hasta ahí llegaré. Si tú me habilitas, voy a dar el siguiente. Porque la vida cristiana es un día a la vez. ¿Cómo puedo ser fiel en lo que tengo hoy para ir donde tú me quieres llevar mañana? Empecemos con el asombro de recordar quién es Él, quiénes somos nosotros, y que somos sostenidos por Él. Eso me lleva a querer adorarlo, porque lo he visto y no hay nada mejor que el Dios que creó las cosas que creía que eran mejor. Y en la vida práctica eso se ve como una obediencia radical a lo que ya sé que Él describe como la buena vida. Así usted va a poder leer los proverbios y practicarlos, porque ya tiene el fundamento, al Dios de los proverbios. Así que le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a hacer una oración sencilla, pero profunda. Escuche, hoy de pronto viene en medio, como yo, de mucha incertidumbre. Yo estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros en nuestra vida. Porque esa es nuestra vida. Y esa es su vida en Cristo. Vivir a la deriva de la gracia del Dios que me direcciona, y muchas veces ni siquiera supe ni cómo ni cuándo, pero aquí estoy. Y este versículo describe muy bien lo que pasa en el momento oscuro cuando alguien teme a Dios. Quiero que lo escuche y lo oremos. ¿Quién hay entre ustedes, dijo el profeta Isaías, que teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay aquí que sabe que Dios es Dios? El que anda en tinieblas y carece de luz. ¿Qué pasa cuando yo temo al Señor, pero hay tinieblas? No hay claridad. Confíe en el nombre de Jehová, porque usted puede no ver, pero el capitán del barco sí ve. Y apóyese en su Dios, dice el Señor. Y le invito a donde está, que si usted está en la oscuridad de la necedad de no conocer a Dios, de la desorientación, de nunca haber escuchado la buena noticia, que usted entregue su corazón a Dios y le diga,
Yo necesito lo que Jesús hizo en la cruz. Si usted lleva tiempo siendo creyente y hoy está frío en su corazón, enfrentándose a la incertidumbre, enfrentándose a lo desconocido, hoy vamos a ir a los pies del Señor. Hoy hemos ido a los pies del Señor.